Ya. Bueno, lo que corresponde que hagamos ahora en el curso es, dado que ya estudiamos funciones de una sola variable, hoy día vamos a comenzar el estudio de funciones que dependen de más de una variable, y que en general los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana no dependen solamente de un parámetro, sino que de varios. Entonces, en general, para modelar alguna situación en la vida real, necesitamos estudiar, perdón, funciones que dependan no solamente de una variable, sino mínimo de dos. Y en general, los fenómenos que dependen de dos o de tres variables son muy pocos. Pero lo que vamos a hacer hoy día en particular es estudiar funciones en dos variables, cómo se derivan funciones en dos variables, y vamos a también estudiar funciones, vamos a estudiar un ejercicio en particular que involucra una función que depende de tres variables. Entonces, el objetivo de esta clase es básicamente aprender a derivar funciones que dependan de más de una variable. En particular, funciones que dependen de dos y de tres variables. Bien, entonces, em, bueno, aquí en la diapositiva número uno aparece la definición de una función de dos variables. Entonces lo que dice básicamente ahí en la diapositiva es que, bueno, existe una metáfora para entender qué es lo que es una función. Uno podría pensar que una función es una especie de máquina que, a la que se le ingresan números. La máquina le hace algo a los números que se ingresan y me devuelve otro. Por ejemplo, si mi función es f de x igual 2x, entonces lo que hace mi máquina es multiplicar por 2 el número que estoy ingresando. Entonces si yo a la máquina le ingreso un 5, me devuelve un 5 por 2, me devuelve un 10. La función f de x igual 2x es una función que depende de una sola variable, de la x. Y lo que vamos a hacer hoy día es estudiar funciones que dependen de dos variables, de x y de y. Entonces ahora a la máquina, que metafóricamente representa a la función, vamos a ingresarle pares de números, versus antes que le ingresábamos un número y la función le hacía algo a ese número y me devolvía otro número. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar un par de números. Entonces, de forma genérica, se dice que el dominio de mi función en este contexto es R2, y ya que lo que yo voy a ingresar a la función o a la máquina son pares ordenados de números que tienen dos coordenadas, x e y. Entonces yo a mi máquina le voy a meter ese par ordenado, la máquina le va a hacer algo a esos dos números, los puede sumar, puede multiplicar el primero por 2, restarle 7 veces el segundo, etcétera, y me va a devolver un número real. Entonces, en resumen, una función en dos variables pueden pensarlo como una máquina a la que le ingresamos pares de números, pares ordenados de números, un par x, y. Mi función le hace algo a este par de números y me devuelve un tercer número que se llama z y que se representa como la imagen de x, y. Entonces les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda qué cosa es una función de dos variables. Entonces veamos. A ver, voy a inventar algún ejemplo sencillo. Supongamos que mi función se llama f, mi función va a tener dominio R2, va a llegar a R. En este curso solamente vamos a estudiar funciones que parten de R2 y llegan a R, o que parten de R3 eventualmente y llegan a R. Y lo que va a hacer mi función en este caso es eh, tomar un par ordenado de números
que está en R2, un par X, Y, y le va a asignar un número real que simbólicamente se escribe como Z igual a la imagen de f de xy, y ahora yo invento qué es lo que le hace a mi función al par xy que yo lo estoy ingresando. Entonces podríamos decir, bueno, yo quiero que mi función lo que haga es elevar la primera coordenada al cuadrado y quitarle dos veces la segunda. Entonces esto que está acá es una función de dos variables. Entonces observar que esta función tiene dominio a R2, es decir, los elementos que yo evalúo la función son pares ordenados, x, y, y lo que le hace la función a este par ordenado es hacerle algo, en particular esto que está acá, y me devuelve un número real. Entonces, volviendo a la metáfora de la máquina, podríamos pensar que mi función es una especie de máquina a la que yo le doy un par ordenado, x, y mi máquina me va a devolver un número z. Estoy dibujando aquí la máquina. Entonces, ya ahí. Supongamos que esta es mi función, que se llama f de y. Esto es f de x, y. Y es habitual a f de x, y llamarle z. Cuando estábamos estudiando funciones de una variable, era habitual llamarle a f de x, y. Ahora, como tengo dos variables, a f de x, y es habitual llamarle z. Entonces lo que hacemos es ingresar un par ordenado, x, z. Mi función le hace algo a ese par ordenado y me devuelve un número real. ¿Cuál? Sa igual, en este caso, x al cuadrado menos 2y. X al cuadrado menos 2y. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, calcular la imagen del par ordenado 1,2. Entonces a la máquina le estamos ingresando el par 1,2. ¿Y qué es lo que le hace mi función a la máquina? Perdón, ¿qué es lo que le hace mi función al par ordenado? La primera componente, que es un 1 en este caso, la eleva al cuadrado y le resta dos veces la segunda componente. Y eso da como resultado 1 menos 4 menos 3. Por lo tanto, la imagen del par 1,2 bajo la función f es igual a menos 3. ¿Ok? Entonces, en resumen, una función, Javier, se llama, te voy a mostrar la diapositiva. Funciones de varias variables o de dos variables. Ahí está, funciones en dos variables. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa a nosotros en particular es aprender a derivar funciones que dependan de más de una sola variable. Bueno, ahí tengo un ejemplo, es un ejemplo de una función que depende de dos variables, de x y de y. Pero a alguien se le podría ocurrir inventar una función que dependa de tres variables. Entonces voy a inventar una función que llamar h, va a depender de tres variables, por lo tanto va a partir desde R3, de llegar a R, y lo que va a hacer mi función, esto lo invento yo, ¿cuál es la regla? Lo que va a hacer mi función es tomar un elemento de R3, x, y, z, ese es un elemento de R3, y le va a asignar algún número mediante alguna regla de asignación. Entonces digamos que la función h lo que hace es al trío de números x y z le asocia, por ejemplo, y aquí podemos inventar algo, podría ser
2x menos y por y por z. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la imagen de el 1, menos 2, un medio? Entonces tenemos que utilizar la regla de asignación que nos dan y calcular cuánto vale la imagen de este elemento de R3. Entonces, ¿qué es lo que hace mi función? Aquí está escrito. Esto es lo que hace la función al número al trío de números que le estoy ingresando. Multiplica la primera coordenada por 2, por lo tanto nos va a quedar 2 por 1, 2 por 1, y después le resta el producto de las tres coordenadas. Entonces el producto entre 1 menos 2 y un medio. Y eso me va a dar como resultado un número real, que lo vamos a calcular de inmediato. A ver, nos va a quedar 2 por 1 es 2. Aquí, fíjense en los signos, menos con menos es más. Eso es más. Y ese 2 lo puedo simplificar con este 2. Y nos queda 1 por, acá me queda un 1. 1 por 1 por 1, eso es 1. O sea, más 1. Y 2 más 1 es 3. Por lo tanto, la imagen del elemento 1 menos 2, un medio, bajo la función h, es 3. ¿Ok? Y ahí está. Entonces lo que nos interesa a nosotros es aprender a derivar este tipo de funciones. ¿De dónde esto este número lo di yo como ejemplo, este. ¿Sí? Podríamos haber tomado otro, por ejemplo el 1,8,1000 o el 0,00 o raíz de 1, raíz de 2,7,4 quintos. Pero la regla de asignación a una siempre se la van a dar. Y lo que van a preguntar es, calcula la derivada de esa función respecto a alguna de las variables que la componen. Lo que estábamos haciendo antes de esta clase era derivar funciones que dependían de una sola variable, que en general le llamamos x. Pero acá aparecen funciones que dependen de más de una variable. Por ejemplo, la primera función, la función f, depende de dos variables, de x e y. Y la función h depende de tres, de x, de y y de z. Entonces, por cada una de las variables que compongan mi función, es factible que me pregunten por la derivada de la función respecto a alguna de las tres variables o de las dos variables que la conformen. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender cómo derivar funciones que dependen de más de una variable. Entonces, el objetivo de esta clase es justamente eso, aprender a derivar funciones que dependen de más de una variable. Bueno, aquí estos son los apuntes de la universidad. La segunda diapositiva muestra la interpretación geométrica de la diferencial, que es lo que vamos a estudiar ahora, pero me lo quiero saltar porque creo que es muy engorroso. O sea, entender la geometría de esta figura, yo creo que va a ser más pérdida de tiempo, así que yo prefiero que pasemos al tiro a aprender cómo derivar funciones que dependen de más de una variable. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Está descrito aquí en la observación. Fíjense que el título de la diapositiva es derivada parcial, así que le damos la observación para que nos quede claro qué cosa es la derivada parcial. Entonces, observación, dos puntos. En diversos problemas relacionados con funciones de dos variables, el objetivo es analizar la razón de cambio de la función respecto de una de sus variables cuando la otra se mantiene constante. Es decir, derivar la función respecto a la variable de interés mientras se considera constante la otra variable y viceversa. El proceso anteriormente descrito se conoce como derivación parcial y el resultado obtenido es denominado derivada parcial de la función con respecto a la variable considerada.
Notación. Para la función f, que depende de las variables x e y, sus derivadas parciales se denotan de esta forma. Entonces voy a ir a acá para anotar. Entonces como título voy a poner derivadas parciales. Derivadas parciales. Tal vez la observación que aparecía en la diapositiva no se entendía mucho, pero la verdad es que es súper sencillo esto. Derivadas parciales. Entonces lo mejor es estudiarlo a través de algún ejemplo, versus yo creo, en vez de mirar la teoría, mejor ir al tiro de la práctica, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces inventemos alguna función de dos variables. Entonces supongamos que yo tengo una función f que depende de dos variables, x e y. Y voy a inventar la función, la regla de asignación. Entonces voy a decir ya, x va a multiplicar a y y después le va a restar 4 veces x al cuadrado por y al cubo. ¿Ok? Esa va a ser mi función. Y lo que yo quiero que hagamos es calcular las derivadas de esta función. Fíjense que la función depende de dos variables. Por lo tanto, dado que la función depende de la variable x y de la variable y, nos pueden preguntar varias cosas respecto a esta función. En primer lugar, nos pueden preguntar la derivada de la función con respecto a la primera variable, con respecto a la variable y. Entonces, hay distintas formas de anotar eso. En general se ocupa esta. Ese símbolo, que significa es una especie de D, pero más elegante, comillas, que denota la derivada parcial. Entonces, cuando a mí me aparezca ese símbolo, ya que fue la función, y acá abajo, esto no es una división por si acaso, es solamente una notación, y acá abajo del, ok, entonces esto se lee de f a dx y denota la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x, ok, entonces esto es la derivada parcial. ¿Y por qué se llama derivada parcial? Porque mi función depende de dos variables, pero la estoy derivando parcialmente, la estoy derivando con respecto a una variable. Entonces, ¿qué más cómodo que llamarle derivada parcial? Derivada parcial de f con respecto a la variable x. Con respecto a la variable x. ¿Ok? Ahí está. Existen otras formas de denotar la derivada parcial con respecto a x. Otra sería esta, f y acá sub x, una x chiquitita. ¿Ok? Esto es lo mismo, también denota la derivada parcial con respecto a x. Entonces, recapitulando, si yo tengo una función de dos variables, me pueden preguntar a, la derivada de la función con respecto a la primera variable, que en este caso es x, b, me pueden preguntar la derivada de la función con respecto a otra variable que es y. Entonces eso se denota de la misma forma, pero en vez de abajo anotar una x, anoto una y. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo, derivada parcial de f, pero con respecto a y. Entonces, derivada parcial. ¿Y por qué parcial? Porque mi función depende de dos variables y la estoy derivando con respecto a una sola variable. Por eso se llama derivada parcial. Derivada parcial con respecto a la variable y. ¿Ok? Ahí está. Y función, supongamos que depende de tres variables. Entonces podría agregar una tercera derivada parcial, que sería la derivada respecto a la tercera variable. Bueno, y otra forma de denotar la derivada parcial con respecto a y es f sub
y, así, f sub y. Entonces, estas son otras maneras de notar la derivada parcial. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, consideremos esa función y calculemos la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Voy a anotar la función de nuevo acá abajo. Entonces, f de x, y es igual a x por y menos 4x cuadrado por y, 4x cuadrado por y al cubo. Ya. Y vamos a calcular, lo voy a anotar, calcular la derivada parcial de f con respecto a x, a la primera variable, y la derivada parcial de f con respecto a la segunda variable, con respecto a y. ¿Ok? Ya, entonces, solución. Veamos cómo se hace. Derivada parcial de f con respecto a x. Si me preguntan la derivada parcial con respecto a la primera variable, entonces la regla para derivar la función es la misma que vimos en las clases anteriores, y dado que me están consultando por la derivada con respecto a la variable x, entonces lo que tengo que hacer para derivar esta expresión es considerar a la variable y como si fuese una constante, es decir, como si fuese un número, y derivar como siempre lo hemos hecho. Entonces imaginen que el y es un número. Entonces, al derivar esta expresión, x por y con respecto a x, tengo que pensar que la y es una constante, es un número. Entonces, ¿cómo se deriva una constante por una función? La constante salía de la derivada y después tenía que derivar la función. Entonces, lo voy a anotar, no me voy a saltar ningún paso. Entonces, derivada de, ahí está, de ese producto, ¿ok? Menos, y acá nos va a quedar 4 veces x al cuadrado, ojo que todavía no estoy derivando, por y cubo, y eso prima, ¿ok? Ya, entonces, dado que me están preguntando por la derivada parcial con respecto a x, la otra variable, es decir, la y, la tengo que considerar como una constante. Entonces, porque y la considero constante, para derivar x por y, me acuerdo de la regla. La derivada de una constante por una función, que en este caso es x, va a ser la constante por la derivada de la función, menos. Acá lo mismo, aquí el y cubo es una constante, y tengo un número 4 ahí. Entonces, 4 por y cubo constituye una constante, y aplico la misma regla. Derivada de una constante por una función. La constante sale de la derivada, nos queda eso, por la derivada de la función. Ahí. Igual. Veamos. El y lo dejo igual, no le hago nada porque es una constante por la derivada de x, vale 1, menos 4 veces por y cubo, eso es una constante, no le hice nada, solamente lo saqué de la derivada, por, y aquí, la derivada de una potencia. ¿Qué le hacía la derivada a la potencia? El exponente lo baja. Baja. Exacto, entonces nos queda 2 por, y luego lo tengo que restar 1. 2x. 2x, claro. Bueno, y ordenemos un poco y ya estamos listos. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a la variable x, que también la podría haber anotado así, f sub x, ¿ok? Esa es otra notación.
es igual a y por 1 es y, aquí 4 por 2 es 8, menos 8, menos 8, y aquí ¿cuál anoto primero? En general es costumbre anotar en orden alfabético, por lo tanto pongo la x primero y después pongo y al cubo. Y ahí está. Entonces, Profe, pero si, ¿sí? ¿no se supone que se estaba derivando el 3 pasaba a multiplicar al 4 y todo eso? Es que fíjate que estoy derivando con respecto a la variable x. Ah, ya, ya. Ya, o sea, ya, sí. Entonces, el y el y al cubo los considero constantes. Los considero como si fuesen números. ¿Ok? A ver, hagamos otro. Derivemos la misma función, pero con respecto a y. Entonces, lo voy a anotar acá. Derivada de f con respecto a la variable y. Igual. Entonces, la función era x por y. Eso lo estoy derivando, pero ahora ojo con respecto a y. Menos x al cuadrado por y al cubo, y eso prima. Entonces, dado que estoy derivando con respecto a y, debo considerar a la otra variable si fuese una Falta constante. 4, profe. Ah, sí, gracias. Ya, profe. Acá. A ver, eso es 4x cuadrado, 4x al cuadrado por y cubo. Prima. Ahí. Igual. Bien, entonces, como estamos derivando con respecto a y, la otra variable la considero constante, es decir, la x la considero como constante. Bueno, y los números también son constantes, ¿sí? Veamos qué nos queda entonces. La x es una constante, por lo tanto sale de la derivada. Nos va a quedar así. X por la derivada de y menos, acá nos va a quedar 4x al cuadrado por la derivada de y cubo. Igual. Al x no le hago nada, ahí lo anoto por la derivada de y con respecto a y vale 1. Menos 4x cuadrado, a eso no le hago nada, 4x al cuadrado por, ¿y cómo derivo esto? ¿Qué le hace la derivada al exponente? Lo baja, ahí, y después al exponente le tengo que, Y 2. ya, le resto 1 y nos queda ahí al cuadrado. ¿Sí? Y ahora ordenemos y estamos listos. Por lo tanto, la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y es igual a x por 1, eso vale x, menos 3 por 4 es 12, 12x al cuadrado por y al cuadrado. Y ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Puede volver un Voy poquito a... antes, profe? Sí, sí. Voy a copiar este ejercicio de... Dame un segundo. De la diapositiva de la clase para que lo hagamos. Esto yo se lo subo a mi Outline. Ahí está bien, ¿o no? Sí, profe. Ya. Entonces, acá hay otro ejercicio. Déjenme... Y nos piden... Fíjense que aquí están usando la otra anotación. Déjenme mirar qué es lo que viene después. A ver, esperen. Esa... Ah, ya. Después nos piden el mismo ejercicio, la misma función, pero nos piden la derivada parcial con respecto a y, pero evaluado en un punto. Entonces lo voy a anotar acá.
Ya. Entonces, este otro ejercicio, ejercicio 2. Nos dan esa función. Considere la función esa, f de x, y igual 3x cuadrado menos 5x y cubo más 8y, perdón, y obtenga la derivada partial indicada. Entonces, hagamos la primera. Aquí nos preguntan por recordar que esto, f sub x, denota la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y, perdón, con respecto a la variable x. Y aquí añaden el x, y, ya que, voy a retroceder un poco, fíjense en esta. Este es el ejercicio que hicimos antes. Lo que obtuvimos es una nueva función, que es la función derivada, que depende de dos variables. Entonces, es costumbre, ya que esto es una función que depende de la variable x e y, que acá uno ponga entre paréntesis x, y, tal como lo escribieron acá en el ejemplo. Repito, dado que f sub x, la derivada parcial con respecto a x, va a ser una nueva función que depende de x, y, por eso se anota eso. Porque esta función va a depender de estas dos variables, de x e y. ¿Ok? Entonces, veamos. F sub x evaluado en x, y. Esto es lo mismo que calcular la derivada parcial de f respecto a la variable x. Respecto a x. Y repito, dado que esta expresión es una función que depende de x, y, entonces es costumbre aquí anotar x, y. Bueno, ¿qué hacemos? Copio la función dada y la empiezo a derivar. Entonces, nos va a quedar 3x al cuadrado prima menos 5x y cubo prima, 5x y cubo prima, más 8y prima, más 8y prima. ¿De acuerdo? Bueno, notar que estamos derivando respecto a la variable x, por lo tanto, la otra variable, la y, la considero como una constante. Entonces, s y cubo es una constante, la considero como si fuese un número, al igual que s5. Y acá el 8y es una constante. Entonces vemos que nos queda igual. Acá, s2 baja. ¿Están de acuerdo? Al derivar, s2 que está ahí va a bajar y va a multiplicar a s3. Y nos va a quedar un 6. Luego al exponente le tengo que restar 1. Entonces 2 menos 1, 1. No se anota. Menos. Acá, las constantes las debo sacar de la derivada. Por lo tanto, nos va a quedar 5y al cubo por la derivada de x, que ya sabemos cuánto vale, pero igual la voy a anotar, por la derivada de x. Ahí está. Más, y fíjense aquí, el 8y es una constante, y la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. El 8y es una constante. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable x es 0. Eso es una constante. La derivada de una constante es 0. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué nos queda? Igual. 6x. Y aquí la derivada de x, ¿cuánto vale? ¿Quién sabe? Derivada de x, la más fácil. 1. 1. Bien, entonces nos queda 1 por menos 5 y cubo, eso es menos 5 y cubo.
Y ahí hemos encontrado la derivada parcial de f con respecto a x. Y ahí está. ¿Ok? Voy a hacer Profe, una... una duda, ¿qué pasa si hubiese sido un 2x? ¿Dónde? Ahí en Acá. la derivada de x abajo, abajo, ahí, en la abajo. En la otra x, donde le sale un 1, donde multiplicó Acá. 5 por 1. 5 por 1. Ah, si hubiese sido Sí, 2x. sí. Entonces, bueno, el 2 lo habría puesto acá adelante y me queda 10. 10 y q. Claro, exacto. Ah, ¿Cachai? ya, ya. ¿Ok? Ya, voy a hacer una prima, una extensión del ejercicio A. Dado que ya tengo la derivada parcial con respecto a x, calculemos la derivada parcial con respecto a x, pero evaluada en el punto 2,3. Igual. Entonces, la primera letra, perdón, el primer número lo debo reemplazar por las x y el segundo número por las y. Entonces, tomo la derivada que encontré, cada vez que me aparezca una x la reemplazo por 2 y cada vez que me aparezca una y la reemplazo por 3. Y calculo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa x, esta x la reemplacé por ese número 2 y esa y la reemplacé por ese número 3. Porque me están preguntando la derivada evaluada en el punto 2,3. Y esto lo calculo y estamos listos. Entonces nos queda 6 por 2 son 12, 3 al cubo son 27 y 27 por 5, a ver, son 135 negativo, menos 135. Igual, ¿y eso cuánto nos da? 113. Y ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, así me gusta. Bien, después nos piden la derivada parcial con respecto a Profe, y, ¿sí? 135 menos 12 son Claro, pues, 123. en, Ah, 123. Sí, es verdad, verdad. Gracias. Ahora entiendo por qué siempre me dan el vuelto mal, pum. pero no debería ser 12 menos 135. Y esto da negativo ahí. Sí, 12 menos 135 es menos 123. ¿Sí? Supongo que era una prueba, ¿no? A ver, por lo tanto, en resumen, la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto 2,3 es igual a menos 123. Y esa es la respuesta. Ahí sí. Ya. Bien, en la B nos preguntan la derivada parcial de f, pero ahora con respecto a la variable y, fíjense que nos piden en un punto, en el punto 2,1. Lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada con respecto a y en un punto arbitrario, x, y, como lo hicimos en el ejemplo 1, en el ejemplo A, y luego al final evaluar en el 2,1. Por lo tanto, calculemos la derivada parcial de f con respecto a y en un punto cualquiera, x, y. Y cuando ya tengo la expresión, reemplazo la x por 2 y la y por 1. Al igual que lo que hicimos en el ejercicio A'. La función es la misma, entonces es x por y' menos, o no, ese era el otro que estábamos haciendo, es 3x cuadrado, perdón, me quedé pegado con el otro.
3x al cuadrado prima, voy a subir, menos 5x y cubo, menos 5 menos 5, espérenme ahí, 5x y cubo prima, más 8y prima. 8y prima. Ya, igual. Entonces, observar que estoy derivando con respecto a y. ¿Todos son al cubo? A ver, no sé. Déjame ver. No, solo la y está al cubo. Ese cubo está elevando solamente al i. Si quiero elevar todo el cubo, entonces el cubo lo anoto por fuera, así. ¿Ok? Ahí sería todo el cubo. Pero dado que el cubo está acá, entonces eleva solamente a la variable y, no todo. Bien. Estamos derivando con respecto a y, por lo tanto, la otra variable, que es la x, la tengo que considerar como constante. Y los números también son constantes. Entonces, todo esto es una constante. Todo es una constante. Acá el 5 es constante, el x es constante, y acá no tengo x. Tengo el otro que es constante. Igual. Entonces, aquí, el 3x al cuadrado es una constante, es un número. La derivada de un número vale 0. Después menos. Acá, la constante, el 5x, sale de la derivada. Nos queda 5x multiplicado por la derivada de y al cubo. Más. Aquí, derivada de una constante por una función, que es y. La constante sale de la derivada, nos queda 8 por la derivada de y. Igual. Veamos. 0 no lo anoto, menos 5x, eso sí lo anoto. Y ahora tengo que derivar el y cubo. Voy a subir. Entonces, ¿qué le hace la derivada al exponente? La misma regla de siempre. ¿Qué le hace la derivada al exponente? Baja. ¿Sí? Lo pone aquí adelante. Y después a la variable, perdón, al exponente le resto 1. Entonces ese 3 lo noto aquí adelante y luego al exponente le debo quitar 1, nos queda 2. Más 8 y la derivada de y, ¿cuánto vale? Ese y lo voy a imaginar como un y elevado a 1. Vale 1. Entonces, claro, vale 1, exacto. ¿Sí? 1. Bueno, ya lo ordenamos, estamos listos. Por lo tanto, la derivada parcial de y en un punto genérico x, y es igual a ver, veamos. 5 por 3 son 15. Tengo un menos adelante, por lo tanto es menos 15. Menos 15x y al cuadrado más 8 por 1, 8. Y ahí está. ¿Ok? Esa es la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y. Y ahora voy a anotar b', que el ejercicio original es determinar el valor de la derivada parcial con respecto a y, evaluado en el punto 2,1 me parece. A ver, déjenme subir un poco para chequear. Sí, en el 2,1. En el 2,1. Entonces, el primer número lo tengo que reemplazar por x. Ese número, el 2, lo anoto donde están las x. Y ese 1 lo anoto donde están las y. Por lo tanto, nos va a quedar menos 15 multiplicado por x, pero ese x lo reemplazo por 2. Ahí está, por
y al cuadrado, el y lo reemplazo por 1, 1 al cuadrado, más 8. Entonces nos queda menos 30 más 8, menos 30 más 8, y eso es menos 22. Por lo tanto, la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y evaluada en el punto 2,1 es igual a menos 22. Y ahí está. ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? Profe, una consulta. ¿Sí? Sí, cada vez que tenga dos letras es cuando sale el número, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el 3x, si se tenía 3x cuadrado menos y, el 3x ¿cómo salió, digamos? Y no queda cero, es más arriba. Más arriba, acá. Ahí, Al lado, no, un poquito más arriba. El 3x acá. elevado derivado, al lado. ¿Ese? Y es. Porque eso da Ese cero. no, no, da una constante, digamos. Ajá, Es como que sí, tiene un número, ¿cierto? exacto. Sí, y el lado, el menos, el 5x elevado y al cubo, ese no da cero porque tiene el i. Y, Por eso es sí, que no da cero, ¿cierto? Porque el exacto, por 5x eso, sí. lo sacó, pues no lo dejó, ya que es constante, se quedó cero, pero lo bajó El, igual. el Lo 5e, sacó el 3, claro, el digamos. 5x lo saco, ahí está. Pero dado que, Porque está el que el 5x está acompañado con algo que depende de yq, entonces la derivada no es cero. La tengo que ahí calcular. sale, digamos. Claro, aquí sale, exacto. Igual que Ah, acá, ya, sí, ese número 8, claro, dado que está acompañando al y y yo estoy derivando con respecto a y, entonces sale de la derivada el 8. claro, ya. Entonces, 3x ¿Sí? elevado a 2 menos i, ahí el 3x hubiese salido. Exacto. Y la derivada de y va a valer 1. Claro, ya, ya. ¿Ok? Gracias. Bien, va. Ya vamos a hacer otro. Aunque este no vamos a alcanzar a terminarlo en este bloque. Eh, no, se me... ¿Dónde está? Ahí. Chuta, se me escapó. Deme un segundo. Ya. Entonces, este es el ejercicio 3 que vamos a hacer hoy día. Lo mismo, ¿se fijan? Considere la función y obtenga la derivada parcial indicada. Me dan una función g que depende de dos variables y me piden calcular la derivada parcial de la función g con respecto a la variable y en el punto 0.3. Utilizando la otra notación, esto yo lo puedo reescribir de esta forma. Derivada parcial de g con respecto a la variable, derivada parcial de g con respecto a la variable y de y evaluado en el punto 0,3. ¿Sí? Esas dos notaciones indican lo mismo. Derivada parcial de la función, que en este caso se llama g, respecto a la variable y. Y aquí me piden evaluar la derivada en ese punto. Por lo tanto, tengo que encontrar la derivada parcial en un punto genérico, x como y, y al final reemplazar los x por 0 y los y por 3. Entonces nos va a quedar, a ver, g sub i, derivada parcial de la función g con respecto a y en un punto genérico, x, y. Igual. Veamos.
nos queda 3 quintos, estoy copiando la función nomás, 3 quintos por x al cuadrado y cubo, prima, menos, paréntesis, 5x y cuadrado prima, menos 3e elevado a 5x prima. ¿Ok? Ya. Tengo que empezar a derivar. Observar que como estoy derivando respecto a y, entonces las x son constantes. Eso es constante porque es un número. Esto es constante porque tiene un x. 5x es constante. Y acá todo esto es constante. E es un número, 2,7 aprox, elevado a 5x, que es una constante, es otro número. Entonces todo esto es un número. ¿Ok? Nos quedan 2 minutos antes del recreo. Alcanzamos de más. A ver, toda la constante sale 3 quintos por x cuadrado, es constante, sale de la derivada. Por, aquí tengo que anotar la derivada de y cubo. ¿Cuánto vale la derivada de y cubo? ¿Quién me la dice? 3y elevado al Ya, cuadrado. exacto, Al cuadrado. 3y al cuadrado, bien. Entonces acá, 3y al cuadrado, menos. Acá, el 5x sale de la derivada, 5x, por derivada de y cuadrado, ¿cuánto vale? Y ¿Cuánto, 2y. perdón? 2y. Exacto, 2y. Entonces 2y. Ya, puedo. ¿Y esto cuánto vale? Esa derivada. ¿Esto depende de y? No. 0. Vale 0 porque no depende de y, por lo tanto es una constante. Así que esa derivada vale 0. Esa derivada vale 0 porque no depende de y. Y ahora estamos listos. Entonces, veamos. 3 por 3 son 9. Nos queda 9 quintos. 9 quintos. X cuadrado y cuadrado. X cuadrado y cuadrado menos 2 por 5 son 10. 10x por... Y ahí está. Ahí está listo. ¿Ok? Y sobre las 8:30. Profe, Porque multiplicó, 3 ¿Perdón? multiplicó el 3 por el otro 3 y ahí le Sí, dio 9 sí, quinto. sí, sí. S3 por S3. 3 por 3, 9. Que es el que está acá. ¿De acuerdo? 3 por 3 es 9, ahí está. El 5 queda abajo. Y aquí 5 por 2 es el 10 que está abajo. Ahí multipliqué. Y aquí también multipliqué. ¿Sí? Ese es un por. Ahí. Ya. Entonces a la vuelta, en 10 minutos más, calculamos la derivada de y, la derivada de g respecto a el punto, en 0,3, que es lo que nos piden. ¿Ok? Eso lo hacemos a la vuelta. Bien, entonces ya en 11 minutos, en 10 minutos más, las 20:41, ahí volvemos. 20:41.
Hola, vamos a continuar. ¿Sabíais que el otro semestre, Lu, después de las vacaciones de invierno, tengo que entrar a trabajar, sí o sí? ¿Por qué? Porque tengo la práctica. Y ¿En tengo que hacerla serio? en una empresa. Oh. Tengo que pasar todos estos ramos, sí, pues. Tengo que pasar todos los Ya. ramos. Pero en vaso yo sí, pero que tú quieres. Sí. Tomamos del también. mismo. Yo también. ¿Todo del mismo? ¿Mm? Ya. Toma. Ya, entonces, está claro Mm. la derivada parcial. No me gustan los fideos recocidos, ¿sabes? Ya. ¿Sí ves tú? A mí sí me gustan los fideos recocidos. Oh, se me quedó el micrófono prendido. No me gustan mucho al dente. Son los fideos. Bueno, entonces, tenemos la derivada parcial con respecto a y, así que ahora nos piden calcular la derivada parcial en el punto 0,3. Basta con reemplazar la x por 0 y la y por 3. Y nos va a dar un número, un valor real. Veamos. Tenemos 9 quintos por x al cuadrado, 0 al cuadrado, por y al cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos 10, bueno, esto es 0, ¿sí? Porque tengo 10 por 0 por 3, así que todo es 0, así que todo eso va a 0, ¿sí? Y ahí está listo. Bueno, veamos un ejercicio contextualizado. Acá hay uno, lo voy a copiar y después lo hacemos. Bien, entonces, como aplicación de las derivadas parciales, podemos estudiar este ejercicio que está aquí planteado. Veamos lo que dice. La utilidad en pesos por acre de cierto cultivo está dado por la función en varias variables. Y fíjense ahí que mi función se llama L y depende no de dos variables, sino que depende de tres. De L, de S y de F. Y la función se define de esa forma. 4 veces L más 5 veces S más 20 veces F menos 3L cuadrado menos S cuadrado menos 2F cuadrado menos 4SF. Y aquí nos dice más abajo qué cosa es L, qué es S y qué es F. Entonces, ¿dónde L, S y F corresponden a? L es la mano de obra, S, la, la cantidad de semillas y F, la cantidad de fertilizante. Además, cada una de estas variables se encuentran en pesos. Ok, entonces S indica lo que cuesta comprar cierta cantidad de semillas, F indica lo que cuesta comprar cierta cantidad de fertilizantes y L indica cuánto cuesta la mano de obra, ¿sí? Para realizar un cultivo. Entonces, nos dicen que la utilidad medida en pesos por acre de cierto cultivo está dada por esa expresión. ¿Ok? Donde L, S y F corresponden al costo de mano de obra, semilla y fertilizante. Nos piden obtenga e interprete, aquí voy a decir nuevo, interprete las siguientes derivadas parciales. Entonces, hagamos el número 1.
Fíjense que ahí me están pidiendo, la función se llama P, ¿o no? Ah, sí, la función se llama P. Y la letra que está abajo indica la variable respecto a la cual tengo que derivar la función. Entonces, si me aparece P sub L, esto denota la derivada parcial de la función P con respecto a la variable L. Entonces, tengo que calcular la derivada parcial de la función P con respecto a la variable L, la que va a quedar en términos de las tres variables, L, S y F, y luego la expresión que obtenga la evalúo en el punto 10,3,4. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es encontrar la derivada parcial de la función P con respecto a L, pero en un punto genérico, en L, S, F. Y luego el resultado, evaluarlo en el punto 10,3,4. Bueno, entonces, notar que aquí estoy derivando la función con respecto a L, por lo tanto las otras variables, en este caso S y F, van a ser constantes. Entonces, S y F las tengo que considerar como constantes. Son constantes. Ya. La función es bien larga, así que no voy a anotar 4L' más 5S' porque sospecho que no va a caber en la hoja. Pero ya que ya tenemos ya tenemos noción de cómo se hacen estas cosas, podemos, espero, hacer los cálculos inmediatos. Veamos. Estoy derivando con respecto a L. Entonces, derivo ese término. Si me borro acá. Ya, entonces vamos por partes. Estamos derivando eso, 40L, con respecto a L. Entonces, el 40 es constante, sale de la derivada, nos queda 40 por la derivada de L. Eso sí que te lo anoto. El 40L es constante, si se supone que el constante era S y No, no, F. el 40 es el constante. B. ¿Sí? Entonces nos va a quedar así, 40 por la derivada de L, que vale 1. Pero igual voy a anotar la derivada de L. Después la calculamos, ¿ok? Después, siguiente término. Fíjense que este término no depende de la variable, no depende de L. Por lo tanto es constante. Y en Cero. consecuencia, exacto, su derivada vale 0. Entonces anotemos acá más 0. Después el tercer término tampoco depende de L. Y entonces su derivada vale 0. Más 0. Ya, después, el cuarto término, este sí depende de L. Entonces, cuando derive, el 2 baja, multiplica el Menos menos 6. 3, exacto, menos 6, y el L le quita un grado, queda elevado a 1. No se nota, ahí está. Después, fíjense acá, tengo S cuadrado, no tiene L, derivada nula. 2F cuadrado, no tiene L, derivada nula. 4Fs, no tiene L, por lo tanto la derivada es nula. Así que agrego 0. 0 más 0 más 0. ¿Sí? Los ceros no, en general no se anotan, así que no sé por qué lo estoy haciendo, pero ahí están. Igual. Bueno, por lo tanto, podemos calcular la derivada parcial de la función P con respecto a la variable L, evaluada en un punto arbitrario, L, S, F, es igual a, veamos, 40 por la derivada de L. La derivada de L con respecto a L vale 1. 1. Bien,
1 por 40 es 40. Menos Ya, menos 6L. Y ahí está. Menos 6L. Ahí tenemos la derivada. ¿Ok? Y me piden calcular la derivada evaluada en el punto 3, 10, no, perdón, 3,10,3,4. ¿Sí? Entonces, y hay que hacer eso más el 40 por L prima y no por el pero No te entendí porque se escucha cortado. es necesario poner 40 por L prima. No es necesario, no es 40. necesario. No es necesario. Ah, ya. Ah, ya. ¿Sí? Yo lo noto ahora porque estamos empezando, pero después esas cosas ya se mecanizan y son automáticas. Bueno, entonces, luego calculemos lo que nos piden. Luego, dos puntos. En el punto 10,34, entonces la derivada parcial de P con respecto a L, evaluada en el punto 10,3,4, es igual. A ver, nos va a quedar 40 menos 6 por... A ver, ¿Puede quedar entonces, negativo? perdón, ¿Puede quedar en negativo? sí, no hay problema que quede negativo. Eh, Después cuando les diga cuál es la interpretación que se le da a este valor, se van a dar cuenta que no hay problema con que nos dé negativo. Entonces, el primer número es la L, el segundo es la S y el tercero es la F. Acá no tengo S y no tengo F, así que nos queda por 10, ¿o no? Sí, por 10. Ese es el valor de L. Eso es L. ¿Y eso cuánto da? Menos 20. Menos 20. ¿Ok? Por lo tanto, la derivada parcial de la función p con respecto a L evaluada en el punto 10,3,4 es igual a menos 20. Y ahí está. ¿Ok? Y después nos preguntan cuál es la interpretación que le damos a eso. ¿Qué significa que la derivada de esa función en ese punto sea igual a menos 20? Entonces les voy a anotar la interpretación y en general la interpretación de cualquier función marginal, es decir, de cualquier derivada, siempre es la misma. Entonces, voy a anotar acá abajo la interpretación. Espérense, lo voy a escribir en Word y voy a copiar el pedacito porque me voy a demorar menos. Si escribo con la tablet que tengo acá. Entonces, de hecho la tenía lista. Tenía lista con la interpretación. Entonces voy a poner interpretación, y la voy a copiar. Y acá, espérense, que no es dólares, es pesos. No sé por qué le puse dólares. Pesos, pesos, pesos. Ya, entonces, ya. Esa es la interpretación que se le da a esto. Entonces, que la derivada de la función p, recordad que la función p modelaba la utilidad, ¿sí? Ahí dice, la utilidad en pesos está dada por la función p que depende de tres variables. Entonces, que la derivada de la función p respecto a la variable l,
que era la mano de obra, evaluada en el punto 10,3,4, media igual menos 20, significa lo siguiente, que al agregar una unidad extra de mano de obra sobre 10 pesos, manteniendo fija las semillas en 3 pesos y fijo el fertilizante en 4 pesos, entonces la utilidad disminuye a razón de 20 pesos. ¿Ok? Esa es la interpretación que se le da. Al agregar una unidad extra de mano de obra. Sobre los 10 pesos, manteniendo fija el valor de la semilla en 3 pesos, el valor de los del fertilizante en 4 pesos, entonces la utilidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque me dio un menos. ¿Y en qué razón disminuye? En una razón de 20 pesos. Entonces, por cada unidad adicional de mano de obra, sobre los 10 pesos, mi utilidad va a disminuir a razón de 20 pesos. ¿Ok? Esa es la interpretación. Después, ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a S y también vamos a anotar la interpretación que es al valor numérico de esta expresión y va a ser muy parecida a la que escribí ahora, pero van a cambiar el orden de mano de obra, semillas, fertilizante, dado que otra variable está fija acá. Bueno, calculemos entonces la derivada parcial de la función P, que denota la utilidad, pero ahora con respecto a la variable S, que es el costo de semillas. Entonces ¿Por qué dice que es una unidad? porque siempre la derivada parcial, perdón, el marginal, la derivada de la función, ya sea de la función utilidad, de la función costo, de la función venta, etc., siempre la derivada de esas funciones, que se llaman funciones marginales, indican la variación de la función cuando tú consideras una unidad adicional de artículos, en este caso de mano de obra, etc. Es por eso. ¿Ok? La interpretación que se le da a la función marginal es siempre la misma. Es el valor de una unidad adicional. Y en este caso, como estamos derivando con respecto a L, que es la mano de obra, entonces que la derivada parcial de la mano de obra me dé menos 20, significa que al agregar una unidad extra, ¿de qué? De mano de obra, porque estoy derivando con respecto a L, que denota la mano de obra. Ahora vamos a derivar con respecto a S. Entonces la interpretación va a ser al agregar una unidad extra de qué? De semillas, de kilo de semillas, no sé si están unidades, etc. ¿Ok? Después lo voy a escribir. ¿No era fertilizante? Entonces, ¿perdón? El F fertilizante. Sí, el F es fertilizante. Y ahora nos piden la derivada con respecto a S, Sí. con respecto a las semillas. Pero si fuese con respecto a los fertilizantes, sería lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces voy a copiar la función y la vamos a derivar con respecto a S, S de semilla. Entonces, voy a pegar esto acá, vamos a agrandar y vamos a calcular la derivada de la función, pero con respecto a S. Entonces acá, calcular, la derivada parcial de la función P con respecto a S en el punto, en el mismo que antes, 10,3,4. Ahí. Solución. Tengo que encontrar la derivada en el punto genérico LSF y al final reemplazar. Entonces nos queda la derivada parcial de la función P respecto a la variable S en un punto genérico LSF.
Entonces, dado que estamos derivando con respecto a S, las otras dos variables ya no se consideran variables, sino que se consideran constantes. ¿Cuáles serían? L y F. Esas van a ser constantes. Entonces vamos derivando. A ver, ese término. El 40L no depende de la variable S, por lo tanto es una constante. Derivada de una constante, 0. Más la derivada de 5S. Esto sí lo derivo. ¿Cuánto me da esa derivada? Derivada de 5 veces S. 5. Es 5, ¿sí? Porque me queda 5 esto da. derivada. Exacto, me queda eso. 5 veces 5 veces S. El 5 sale de la derivada, me queda derivada de S. Estoy derivando con respecto a S, por lo tanto nos queda 5 por 1, 5. Entonces la derivada de 5S vale 5. Después más. Aquí, derivada de 40F es 0, porque esto no depende de S. Así que la derivada de 40F vale 0. Derivada de 3L al cuadrado también vale 0, porque no depende de la variable. Esta sí. Podría decir menos cero, bueno, da lo mismo, pero Sí, da lo mismo, pero ya voy a poner menos 0. Pero la verdad es que los ceros uno no los anota después. Ya. Ese sí lo tengo que derivar, porque sí depende de S, de la variable. Entonces el 2 baja, nos queda menos 2. Ahí está. Y después al exponente le resto 1, nos va a quedar un 1, que no se anota. Se está listo, se está listo. La derivada de eso vale 0, dado que no depende de S. Entonces menos 0. Y aquí menos. Este sí lo tengo que derivar porque sí depende de S. Las constantes salen de la derivada, nos va a quedar menos 4, ya menos 4F, Esa deriva. ya menos 4F por la derivada de S. ¿Y cuánto vale Eso. la derivada de S? 1. 1. ¿Ok? Por lo tanto, la derivada parcial de la función utilidad, que en este caso se le denotó como P, respecto a la variable S, en un punto genérico, L, S, F, es igual, y aquí hay que ver cuánto nos da, a ver, 5 menos 2S, menos 2S, menos 4F. Ahí está la derivada. Ya está listo. ¿Ok? Y ahora nos piden calcular esa derivada en el punto 1034. profe, Interpretar el pero si resultado. se supone que el menos 4 SF Ujú. queda en menos 4F y el S queda en 1, ¿no? Claro, entonces acá se nota por 1. Ah, sí, Sí, lo pero multiplica, 4 sí, por 1, perdón. entonces no se anota. Claro. ¿Ok? Y ahí está. Ya, entonces ahora tengo que evaluar la derivada en el punto. Entonces, por lo tanto, la derivada de la función p con respecto a la variable s evaluada en el punto 10,3,4 es igual, veamos 5 menos 2 veces, a ver, aquí estos L, Sí. estos S, estos F. Entonces nos queda 2 por S, que es 3, menos 4F, que es 4. ¿Sí? Y esto es 5 menos 6 es menos 1, esto es menos 8, da menos 9 parece, ¿no? A ver si lo noto acá. No,
tenemos algo malo. Esto es 5, 6. Cuatro No, por pues 4 cuatro, por 4 creo. 16. Sí, sí, sí. Entonces da 17 negativo, ¿o no? Menos 17. 17 negativo, profe. Ya, gracias. Y ahí está, po. Por lo tanto, la derivada parcial de la función p, evaluada en el punto 10,3,4, da como resultado menos 17. Y ahora tenemos que interpretar qué significa eso. Entonces, ya, ahí está el resultado. Y la interpretación la tengo lista, la voy a pegar. Déjenme cambiar la unidad monetaria. Sobre 3 pesos. En 4 pesos. Ya. Entonces, interpretación. Profe, falta el final también. ¿Cómo? El último, dan dólares también. Sí, El sí, 7. sí, sí, sí. Acá. Gracias. Pesos. Ahí sí. Entonces, ahí está la interpretación. Entonces, ¿qué significa que la derivada de P con respecto a S me dé menos 17? Significa que al agregar una unidad extra de semilla sobre 3 pesos, manteniendo fija la mano de obra en 10 pesos y el fertilizante fijo en 4 pesos, entonces la utilidad, ¿por qué la utilidad? Porque la función P denota la utilidad, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque ahí aparece un menos, a razón de 17 pesos. Entonces cada vez que yo añado semillas cuyo valor supera los 3 pesos, manteniendo las otras dos variables fijas, la utilidad va a disminuir en 17 pesos. Y ahí está. Ahora, si me preguntaran por la derivada parcial de la tercera variable, ¿cuál es? Es f. La interpretación es la misma. Lo único que tengo que cambiar es el orden de las palabras, de las semillas, de la mano de obra, etc. ¿Ok? Ya está listo.